Bien, pues continuemos con las imágenes para no perder el hilo. Y sigamos con esta política monetaria, y esto es la política de descuento. El Banco Central puede alterar la oferta monetaria modificando el tipo de descuento. Una subida del tipo de descuento disuade a los bancos a pedir reservas prestadas al Banco Central. Esta política de descuento es donde el Banco Central puede avanzar dinero a un banco, siempre a cambio de unas garantías que el banco le dé. Pueden ser títulos del Estado, pueden ser carteras, y se llama descuento. O sea, descuento estos activos y entrega dinero. Si el Banco Central modifica la tasa de interés, lo hace muy poco atractivo para los bancos, por lo tanto los bancos no hacen este tipo de operación para aumentar la liquidez. Al menos, claro está, que tenga un problema de liquidez alguna institución y requiera ese dinero para ajustar la posición. Sigamos con las imágenes. Por lo tanto, una subida del tipo de descuento reduce la cantidad de reserva que hay en el sistema bancario, lo cual reduce a su vez la oferta monetaria, que es lo que veníamos diciendo. En cambio, una reducción en el tipo de descuento anima a los bancos a pedir préstamos al Banco Central, eleva la cantidad de reservas que tienen para prestar y aumenta la oferta monetaria. La política de descuento de la autoridad monetaria consiste en la determinación del tipo de redescuento y la de fijación del volumen de títulos susceptibles de descuento. Los bancos comerciales acuden al Banco Central para conseguir liquidez mediante el descuento de títulos, normalmente de deuda pública, que los bancos comerciales tienen en su cartera. En la política de descuento, el Banco Central establece cuáles son las condiciones por las que está dispuesto a conceder crédito a los bancos comerciales a corto plazo. Y por eso verán más adelante en los cuadros que tenemos semanalmente en los programas, esa política de referencia, la tasa de interés de política monetaria, etc. El alcance de esta política depende de las necesidades y comportamiento que tengan los bancos comerciales. El Banco Central utiliza los créditos por los que cobra el tipo de descuento no solo para controlar la oferta monetaria, sino también para ayudar a las instituciones financieras cuando tienen dificultades y liquidez, mediante la variación del tipo de descuento, que es el tipo de interés de los préstamos que concede el Banco Central a los bancos comerciales. Lo que veníamos diciendo, que la banca puede tener momentáneamente una posición de liquidez. No es grave, es simplemente un desajuste momentáneo y se recurre al Banco Central con garantías que usualmente son títulos del propio Banco Central o del Estado o de la cartera, si es ya en caso muy serio, y eso se lo entrega al Banco Central, recibe dinero y ajusta la posición de liquidez. Un banco pide préstamo al Banco Central cuando tiene una cantidad de reserva inferior a la que necesita, bien porque ha concedido demasiados préstamos o bien porque ha experimentado recientes retiradas de dinero. Puede ser que los depositantes por algún motivo han retirado depósitos de ese banco por rumores o lo que fuera, o sencillamente porque ha excedido la capacidad de prestar y obviamente no posee la liquidez en forma de dinero en el Banco Central que le permita ajustar esa posición sin tener que realmente recurrir a medidas más drásticas. Cuando el Banco Central concede un préstamo a un banco, el sistema bancario tiene más reservas y esas reservas adicionales le permiten crear más dinero. Obviamente, cuando hablamos de reserva, es la reserva que tiene el Banco Central o simplemente cuando hablamos de las reservas que tiene el Banco Central nos referimos a los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central.
Por otro lado, también pueden tenerla o permitirle, si se combina esa medida de tener más reservas en el Banco Central, si se combina, por ejemplo, con la venta al Banco Central de títulos del propio Banco Central o de Hacienda, pues también reciben dinero que lo tienen en su caja para darle más liquidez. Tasa actual, por ejemplo, vamos a ver las tasas que se aplica en el país actualmente, el Banco Central. La tasa actual, la tasa de política monetaria es 5.25% anual. Eso se llama la tasa de referencia o la tasa de política monetaria. Esa tasa, obviamente, de interés fundamental para el mercado, afecta el propio mercado, consumo e inversión y actividades económicas y precios. Facilidad de liquidez, repo de un día 5.75, 50 puntos por encima de la tasa de referencia. Esto es de un día donde entrega el banco títulos y con un contrato de recomprarlo, son corto plazo, puede ser un día, puede ser varios, y lo que el Banco Central cobra por eso es 7.75%. Y depósitos renumerados también son depósitos de un día para otro, el overnight, menos a 4.50. Esos son depósitos que pueden exceder las reservas que el Banco Central exige, lo llamado en el país encaje legal. Un banco puede tener más en su cuenta con el Banco Central de lo que requiere, y el Banco Central lo puede tener como un depósito remunerado y pagar algo en reconocimiento de que ese dinero está en el Banco Central, y obviamente el Banco Central dispone. De manera convencional se considera que la tasa de política monetaria TPM como el principal instrumento de los bancos centrales que operan bajo el esquema de meta de inflación, el cual fue adoptado formalmente en República Dominicana al inicio del año 2012, señalando a los agentes económicos su postura monetaria en base a las condiciones macroeconómicas vigentes y sus perspectivas. Lo que queremos en realidad decir con esto, lo que se quiere decir con esto, es que la tasa de política monetaria es una tasa base. Sobre ella deben de funcionar los demás componentes del agregado monetario y la tasa de interés. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el banco central de ese país, su tasa de política monetaria en estos momentos es de 3.50 a 3.75%. Ellos no tienen una tasa solamente, como nosotros en muchos países, sino que tienen un rango mínimo de 25 puntos bases. Quiere decir que aquí tenemos el caso donde la República Dominicana y casi todos los bancos mundiales hoy establecen una meta de inflación. Esa meta de inflación obviamente es cuando el dinero pierde valor. La inflación representa simplemente pérdida de valor del dinero. Cuando es normalmente manejado por el Banco Central, es controlado, todo va bien, pero si se dispara puede tener consecuencias muy graves para la economía. Entonces, como lo vimos, por ejemplo, en el periodo post-COVID. Así que este es algo que se hace. La diferencia entre República Dominicana y la Reserva es que la Reserva Federal, en su tasa de política monetaria, cuando dice 3.50 a 3.75, los préstamos bancarios, el tasa de interés que los bancos le cobran al mejor riesgo en los Estados Unidos es 3%, una tasa de un 3% por encima de ese rango de 3.50, 3.75. Eso es fijo. Por eso, si no se mueve esa tasa de referencia, no se mueven la tasa de interés en los Estados Unidos en cuanto al efecto de Banco Central con los bancos. En República Dominicana tenemos el elemento de que no es necesariamente la tasa de referencia con una tasa fija
por encima de ella la que establece el valor de dinero en el mercado. Hay más libertad en ese aspecto y así tenemos una tasa de referencia en 5.25 y sin embargo las tasas de préstamo, como veremos más adelante en el segundo segmento de este programa, ustedes verán que las tasas semanalmente suben o bajan, las tasas de interés de los bancos, sea la tasa que los bancos cobran por los préstamos que otorgan o lo que pagan por los depósitos, y semanalmente nosotros ajustamos en alza y baja. Mientras que en ese mismo cuadro usted observará la Reserva Federal de los Estados Unidos que pasan semanas sin movilizar esa tasa de referencia y por lo tanto lo que ellos llaman el prime, que es la tasa preferencial, tampoco se mueve. Sigamos con las imágenes. Puntualmente, la tasa de política monetaria funge como un valor de referencia para las operaciones de corto plazo de las entidades de intermediación financiera, que son los bancos, y junto al corredor de tasa de interés conformado por las tasas de las facilidades permanentes de expansión, sea repos, la estructura de tasa de interés de la economía, que influye sobre esto, y condicionado a las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos. Es un componente completo. Las tasas, no solamente la tasa de política monetaria, la tasa que ustedes vieron anteriormente de los repos, que es reposición, un título a cambio de dinero o viceversa entre el Banco Central y un banco, lo que el banco paga por lo overnight, por depósito de un día, etcétera. Todo eso influye en la tasa que los bancos cobran o pagan por los depósitos y cobran por los préstamos. De aquí pasamos, ya terminamos con este tema. Sé que es un poco confuso y obviamente requiere seguimiento, pero periódicamente tocaremos algunos elementos de esta acción, porque creo que es muy importante que la gente tenga una idea, aunque sea muy básica, muy fundamental, de cómo se maneja el valor del dinero y la cantidad de dinero que circula con la política monetaria realmente en todo el mundo. Ahora pasemos a la información financiera nacional. Aquí volvemos, la que tenemos semanalmente está este cuadro. La tasa de política monetaria, 5.25. Esta no se ha cambiado en por lo menos 2 meses o más. El rango de inflación que el Banco Central tiene como su política monetaria es la inflación que no baje del 3 ni suba del 5. 3 más 1 y 4 más 1, o 5 menos 1 y 3 más 1. La inflación interanual a enero del 26, y esto precisamente ayer es que lo publicó el Banco Central, está en 4.98%, muy cerca del tope. Estaba en 4.95, subió este monto, y inflación subyacente, que son algunos de los artículos como el combustible, la energía eléctrica, que no responden a las condiciones de liquidez en la economía, 4.89. Esto se debe al índice de precio al consumidor, cuya variación mensual fue de 0.4, y esto se debió al grupo de alimento y bebida, mayormente bebida no alcohólica, que aportó el 45.7%, atribuidos a intensas lluvias y los efectos rezagados de la tormenta Melissa, que hizo que subieran los pollos y algunos otros productos básicos de los alimentos en el país. Viendo esta situación nuestra, vamos a compararlo con el país que más vínculo, o el vínculo estrecho tenemos económica, financieramente y demás. Inflación interanual, ellos no han publicado aún lo de enero, pero para el año 25 2.7,
meta de ello es 2%. Ellos están por encima de la meta en un 35% y la subyacente en 2,6%. Pero esto fue al 31 de diciembre del año pasado. Y aquí tienen lo que yo venía diciendo antes, la tasa de política monetaria en 3,50, 3,75. Esta tasa se corresponde con esta que estamos señalando de 5,25 en República Dominicana. Por consiguiente, nosotros tenemos una tasa de política monetaria de un 1,5% sobre el máximo del rango que tiene la política en los Estados Unidos. Vamos a ver la tasa de interés semanal, promedio ponderado de la banca múltiple, la activa, que es la que la banca está cobrando por los préstamos, en este promedio ponderado 14,88%, subió 16 puntos básicos. Y la pasiva, que es lo que los bancos múltiples pagan por los depósitos, promedio ponderado 6,02, subió un 0,02%, 2 puntos básicos. Esto quiere decir que se amplía esta brecha, que es lo que se llama el margen de intermediación, la diferencia entre lo que los bancos cobran por los depósitos como interés y lo que pagan. Esta brecha es mucho más elevada que la que existe en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. En Estados Unidos, o mejor dicho, en República Dominicana, la preferencial, que es la que los bancos aquí cobran al mejor riesgo, a las personas más solventes, 10,64. El prime en los Estados Unidos, como dije, no se mueve hasta que no se mueva la política monetaria. Sin embargo, aquí sí se mueve toda esta tasa sin que se mueva la tasa de política monetaria. Se queda en 6,75. La brecha se ha cerrado algo, 12 puntos básicos, no llega a 4% de diferencia entre lo que los bancos le cobran al mejor riesgo en Estados Unidos y lo que le cobramos nosotros aquí. Una diferencia de aproximadamente un 4. Vamos ahora a las cotizaciones del dólar y el euro con el peso dominicano. Esto son información al 11 de febrero, no tenemos información más reciente del Banco Central. El dólar, los bancos lo compran, cuando hablamos de compra es lo que los bancos se lo compran al público, 61 pesos con 59 centavos, la venta en 63,52. Bajó el valor de venta de los bancos, o sea, lo que le cuesta al público comprar un dólar es 63,52 y esto bajó en la semana en 42 centavos. El euro, por otro lado, en 72,76 también muestra un descenso, y en la venta, si alguien va a comprar un euro a un banco, le cuesta 77 pesos con 4 centavos, una baja de 0,23. No obstante que aquí bajó también el dólar frente al euro, bajó 1 centavo, es decir, que esta semana se requirió a fecha de ayer $1.19 para comprar un euro. La semana pasada era $1.18. Y esta noticia muy interesante: República Dominicana completa emisión externa por 2.750 millones de dólares en 2 tramos. Primer tramo por 1.250 millones con vencimiento a 8 años, son bonos. La tasa de interés anual 5,75%. Esto obviamente es en el mercado de Estados Unidos. El segundo tramo de 1.500.000 dólares, vencimiento a 12 años y 3 meses. La tasa es algo más elevada, 6,15% anual. La operación registró una demanda superior a 7.200. Fíjense bien que era 2.700 y había 2 veces 0,6 el monto ofertado
atractivo para esto, es muy interesante que haya ese interés en el mercado por título de República Dominicana. Estos son los bonos soberanos. La clasificación de riesgo por país, por Standard & Poor's, S&P, de República Dominicana es BB, quiere decir que perspectiva estable, pero BB estable es por debajo de lo mínimo de rango de inversión. El rango de inversión debe ser BBB menos. Nosotros estamos por debajo, no obstante, tenemos el atractivo de que la gente buscan que el riesgo de República Dominicana para pagar estos intereses lo hace atractivo. Por lo tanto, no hay que aumentar el costo para nosotros. Si comparamos esta tasa de interés con bonos emitidos por la Tesorería de Estados Unidos, vemos que los bonos en Estados Unidos con vencimiento a 8 años tienen un rendimiento de 4.35 anual y los de 12 años 4.55 anual aproximadamente. Aquí vemos la diferencia. Por ejemplo, el bono de 8 años que se paga República Dominicana como Estado tiene que pagar bonos anuales a 5.75, es 1.40% anual por encima de lo que paga el bono americano por el mismo periodo. Esto es un aumento de un 32%. Recuerde que no podemos compararlo con las tasas de aquí. En Estados Unidos un 1%, un 40% o un 0.4% es bastante elevado. Nosotros tenemos tasas más elevadas que esa, pero a nosotros esta emisión nos va a costar un 32% por encima de lo que pagaría el gobierno americano. Y la de 12 años, que es 1.60%, más alta que lo que pagaría el gobierno americano, 4.55, nosotros estamos pagando 6.15, equivale a un 35% más de lo que pagaría los Estados Unidos. Y Estados Unidos no es AAA, el año pasado bajó su clasificación de riesgo a AA, AAA siendo el máximo, Estados Unidos está por debajo del máximo en cuanto a riesgo. Y ahora vamos a la segunda pausa para volver con ustedes en breve y con lo cual entraremos en el tercer segmento del programa.